Bien, el ejercicio les da las masas de los tres bloques. La masa del bloque A, que es 1 kilogramo, la masa del bloque C, que también es 1 kilogramo, y la masa del bloque B, que es 3 kilogramos. No hagan caso al tamaño de los bloques, porque el tamaño puede estar relacionado a la densidad, ¿verdad? Entonces, por más que tenga mayor volumen, por ejemplo, el bloque A, tener una menor densidad, y eso hace que finalmente sea más liviano, ¿verdad? Que el bloque B, que es chiquitito, por ejemplo. Tenemos entonces este gráfico para el sistema. Me habla de que no existe el rozamiento, entonces no hay rozamiento entre las superficies, tampoco en la polea, porque me dice que la polea es ideal, y me dice que el hilo también es ideal. Eso implica que no es inextensible, o sea, no se puede deformar el hilo, no se puede estirar más de lo que ya tiene, la longitud que tiene, y que también la tensión se transmite de manera igualitaria en toda su extensión, en todo el hilo, toda su longitud. Me pide la aceleración del conjunto, que va a ser la misma para los tres bloques, por la figura del bloque. Ejercicios futuros, vamos a ver que no siempre se cumple eso, que hay veces que las aceleraciones no son iguales, y vamos a ver la manera de establecer la relación entre las aceleraciones. Me pide también la tensión en el hilo, me pide la fuerza que ejerce el bloque A sobre el bloque B y el tiempo que tarda el bloque C en descender 80 centímetros a partir del reposo. Esos son los datos del problema y las preguntas que me hacen. Bueno, yo voy a ir recordándoles eso a medida que vamos resolviendo. Primeramente, entonces, vamos a armar los diagramas del cuerpo libre de cada bloque. Tengo el bloque A, tengo el bloque B y tengo el bloque C. El más sencillo de todo el bloque C, así que voy a empezar por él. En el bloque C tengo el peso de su bloque y tengo la tensión de la cuerda, ¿verdad? Yo corto esa cuerda y el bloque se cae, así que la cuerda está haciendo fuerza hacia arriba, ¿verdad? Está haciendo una fuerza vertical hacia arriba. El bloque C va a estar cayendo, entonces mi aceleración va a ser hacia abajo. ¿Cómo yo sé que está cayendo? Dijimos que no hay rozamiento, entonces no hay forma de que A le sostenga a C, porque no hay fuerza que le ataje a A, ¿verdad? Entonces, evidentemente que el sistema va a desplazarse, para A y para B va a desplazarse hacia la derecha, y para C va a desplazar hacia abajo. En cuanto al diagrama del bloque A, esta cuerda se transmite la tensión en la cuerda y viene, y la tensión en A va a actuar hacia la derecha, me va a estar estirando hacia la derecha al bloque A. También tengo el peso del bloque A y tengo la normal en el bloque A, que va a ser perpendicular a la superficie de apoyo, entonces va a ser una fuerza vertical. Me dice que no hay rozamientos. Si hubiese rozamiento, el rozamiento sería hacia la izquierda, oponiéndose al movimiento del cuerpo, que sería hacia la derecha. La tensión le está estirando hacia la derecha y la fuerza de rozamiento entonces se opondría a eso y sería hacia la izquierda. Pero en este caso no hay rozamiento. El bloque A, al desplazarse hacia la derecha, le empuja al bloque B. Entonces, el bloque B recibe una fuerza del bloque A. Una fuerza que va a hacer que se mueva hacia la derecha de ese bloque. Además de eso, el bloque B tiene su propio peso y tiene su normal también, la normal que hace la superficie de apoyo. Ahora, esta fuerza, esta acción que hace A sobre B al empujarle, recibe también su reacción.
esa reacción va a aparecer en A en sentido contrario, atajándole de alguna manera a A, ¿verdad? Oponiéndose más al movimiento hacia la derecha. Bien, tanto en A como en B, la aceleración del sistema va a ser hacia la derecha. Por lo tanto, para mis ejes de referencia, voy a tomar positivo hacia la derecha y positivo hacia arriba. Aunque ese hacia arriba realmente no me va a servir de mucho. ¿Por qué no me va a servir de mucho? Porque la fuerza de rozamiento decía que era despreciable. Quiere decir entonces que a mí realmente no me interesan calcular las normales, porque el ejercicio no me pide calcular la normal y no me va a servir de nada calcular la normal, porque normalmente se calcula la normal para calcular la fuerza de rozamiento, ya que la fuerza de rozamiento es mu sub k por la normal. Pero si no tengo fuerza de rozamiento, entonces no es necesario calcular esa normal. Así que ese eje X es el único que me va a interesar. El eje Y puedo obviar en A y en B. Ahora, en C, el movimiento es en el eje Y. Y ahí depende de ustedes qué quieren considerar. Pueden considerar el eje positivo hacia abajo, hacer coincidir con la aceleración, o pueden respetar lo que ya hicieron en los ejes anteriores y considerar que el eje Y es positivo hacia arriba. Yo voy a tomar positivo hacia arriba para ejemplificar, pero también voy a mostrarles cómo sería si la ecuación si es que considero hacia abajo. Bueno, tengo ya entonces mis ejes y mis diagramas del cuerpo libre. Los diagramas del cuerpo libre, como ya saben, tienen que estar aislados del sistema, sacar de donde está para armar el diagrama del cuerpo libre y señalar todas las fuerzas que actúan sobre él. Si yo dibujaba el sistema del bloque A con el bloque B, entonces la fuerza, esta fuerza F, ya sería una fuerza interna. Lo único que actuaría es la tensión en la cuerda. Esa tensión en la cuerda solo actúa en A, no puede actuar en B, por eso acá no aparece. Lo que aparece es la fuerza de interacción entre A y B, que ese sí me pide el problema, por eso a mí me conviene ya separar. Bueno, vamos a ver entonces la sumatoria de fuerza en el eje X. Masa por aceleración. ¿Qué tengo en el eje X? Como estoy considerando positivo hacia la derecha, voy a tener la tensión positiva menos la fuerza que hay entre A y B. Masa de A por aceleración. Esta aceleración que es la misma en todo el sistema. Tengo entonces esta primera ecuación. Después, sumatoria de fuerza en el eje X, pero del bloque B. Voy a tener entonces F es igual a masa de B por la aceleración. Solamente la fuerza esa. Del bloque A, este es el bloque B. Y ahora el bloque C. En el bloque C tengo la tensión que va hacia arriba menos el peso de C. La tensión menos el peso de C. Es igual a la masa de C por aceleración. Pero en este caso, la aceleración va a ser negativa porque va hacia abajo. Justamente lo que les decía, si yo considero que mi sumatoria de fuerzas en el eje Y va a tener su sentido positivo hacia abajo, entonces ¿cómo quedaría en la ecuación? Quedaría peso, que va hacia abajo, ¿verdad? Positivo, menos la tensión, es igual a masa de C por aceleración, que es exactamente la misma ecuación multiplicada por menos 1. Si yo a esto todo le multiplico por menos 1, va a ser menos T más peso de C es igual a masa de C por aceleración. Es la misma ecuación. Por eso les decía que si respetan su eje de referencia, va a salirles de igual manera. Y esta sería la ecuación número 3. Bueno, voy a trabajar entonces en estas expresiones. Voy a despejar de acá la T, mejor dicho, antes de llamarle ecuación 3. Va a ser peso de C menos masa de C por aceleración. Y ahí sí ya pasa a ser la ecuación 3. ¿Qué voy a hacer entonces? Recuerden que A y C pesan, o sea, tienen una masa de 1
y B tiene una masa de 3. Voy a borrar ya esto para resolver mi sistema de ecuaciones. Lo que voy a hacer es reemplazar la ecuación 2 y la ecuación 3 en la ecuación 1. 2 y 3 en 1 entonces. Y me va a quedar de la siguiente manera. Peso de C menos masa de C por aceleración es T. Menos F. ¿F qué era? F era masa de B por aceleración. Es igual a la masa de A por la aceleración. De ahí que tengo el peso de C, que es 1 por 9,8, va a ser 9,8, es igual a la masa de A, que era 1, más la masa de B por aceleración, que es 3, más la masa de C por aceleración, que era 1. Quiere decir que entonces me queda 9,8 es igual a 5 veces la aceleración. Y de ahí, esa aceleración va a pasar, perdón, ese 5 va a pasar dividiendo, entonces me va a quedar 9,8 dividido 5 y me queda 1,96 metros por segundo al cuadrado, la aceleración del sistema. La segunda pregunta que me hacía el problema es la tensión. Eso puedo calcular a partir de la ecuación 3. En la ecuación 3 reemplazo esa aceleración que ya calculé y voy a poder calcular la tensión. Tensión es 1 por 9,8, eso de C, ¿verdad? Menos 1 por 1,96. Entonces va a ser 9,8 menos 1,96 y me va a quedar que la tensión es 7,84 newton. También me pide la fuerza que A ejerce sobre B. Entonces en la ecuación 2 voy a poder calcular esa fuerza. La fuerza que A ejerce sobre B. Masa de B que es la masa de B que es 3 por la aceleración que es 1,96. Que es 5,88 newton. La fuerza que A ejerce sobre B es esta. A ejerce sobre B. Entonces su dirección y su sentido es horizontal hacia la derecha. Si el ejercicio me pedía la fuerza que B ejerce sobre A, entonces hubiera sido esta. Y hubiera tenido el mismo módulo, la misma dirección, iba a ser horizontal también, pero sentido contrario iba a ser hacia la izquierda. Lo último que me pide el problema es el tiempo. Voy a borrar esto. Total, ya me meto a cinemática. El tiempo que tarda el bloque C en caer 80 centímetros, perdón, a partir del reposo. Entonces, a partir del reposo, 0, velocidad inicial, el tiempo me pregunta y quiero que se desplace 80 centímetros, que sería, dividido 100, va a ser 0,8 metros mi desplazamiento. Entonces, usando cinemática, desplazamiento va a ser velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Este desplazamiento viene de tener posición final es igual a posición inicial más velocidad. Y el resto, ¿verdad? Y este pasa restando, entonces me queda desplazamiento. Y ahí reemplazo mis datos. Como parte del reposo, toda esta parte es 0. Mi desplazamiento es 0,8. Mi aceleración es 1,96 y de ahí puedo despejar mi tiempo. 0,8 por 2, que pasa multiplicando, dividido 1,96, que pasa dividiendo, y raíz de eso me da el tiempo, que va a ser 2 raíz de 10 sobre 7 segundos, que en decimales sería 0,9 segundos. Bueno, el ejercicio dice así. Una mujer en el aeropuerto arrastra una maleta de 25 kilogramos con una fuerza constante por un tramo de 20 metros en 8 segundos partiendo del reposo. Su correa forma un ángulo θ con respecto a la horizontal.
La mujer entonces estira de la correa con una fuerza de 30 newton. Y la fuerza de fricción sobre la maleta es de 10 newton. Fuerza de fricción sobre la maleta es de 10 newton. ¿Qué ángulo forma la correa con la horizontal y cuál es el coeficiente de rozamiento? Pregunta. O sea, nos pide tita y mu sub k. Mu sub k porque ya está en movimiento. Entonces la primera pregunta es el valor de tita. Y la segunda pregunta es cuánto vale mu sub k. Bueno, entonces tenemos el bloque que representa la maleta, ¿verdad? Y que está siendo estirado por esa fuerza F inclinada, un ángulo tita, que es justamente una de las cosas que nos pide. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer es el diagrama del cuerpo libre. El diagrama del cuerpo libre tiene que estar aislado del entorno. En este ejercicio es bastante sencillo, igual el sistema podría ser más complicado, pero en este ejercicio el entorno sería la superficie, que es lo único que realmente le afecta a la maleta, ¿verdad? Entonces, para separarle del entorno y que aparezcan las fuerzas internas, separamos lo que sería la maleta y aparecen las fuerzas entonces. Aparece la fuerza con la que le estira la mujer, aparece la normal que hace el suelo. Esa normal, si yo no le separo al cuerpo, esa normal es una fuerza interna. Recién cuando yo le separo del suelo, aparece la fuerza normal. El peso y la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento que se opone al movimiento que es representado por la velocidad, no por la aceleración. La fuerza de rozamiento puede tener el mismo sentido que la aceleración, pero no que la velocidad. Si la velocidad es hacia la derecha, entonces mi fuerza de rozamiento tiene que ser hacia la izquierda, porque la velocidad es la que marca el movimiento. En este caso, la maleta se está moviendo hacia la derecha, entonces mi fuerza de rozamiento va a ser hacia la izquierda. Recuerden que la normal siempre es perpendicular a la superficie de contacto, la superficie de apoyo, y la fuerza de rozamiento siempre es paralela a la superficie de apoyo. Tenemos entonces este diagrama. Y lo que tenemos que hacer a continuación es realizar la sumatoria de fuerzas. Para facilitar esa sumatoria de fuerzas, podemos separar los ejes en el eje horizontal y en el eje vertical. Entonces, yo voy a poner mi eje de esta manera, eje X, eje Y, positivo y positivo, ¿verdad? Marco los positivos, entonces evidentemente el opuesto va a ser el negativo. Entonces, tengo la sumatoria de fuerzas en el eje X y la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Sumatoria de fuerzas en el eje X. Masa por aceleración en ese eje. La aceleración en el eje X va a ser, ¿cuáles son las fuerzas en el eje X? Tengo una componente de esta fuerza que está inclinada, porque esta fuerza va a tener una componente en el eje X y una componente en el eje Y. La normal solamente actúa en el eje Y, el peso también solamente en el eje Y y la fuerza de rozamiento solamente en el eje X. La única fuerza que tiene componente en ambos ejes es la fuerza que tiene la cuerda o la correa con la que se está estirando la maleta. Entonces, como yo establecí que hacia la derecha es positivo, la componente de esta fuerza, que va a ser básicamente una fuerza que va a estar así, si yo descompongo esta fuerza, voy a tener esta fuerza horizontal, acá ya, si descompongo entonces ya se convierte en las componentes, que serían ¿qué? Sería F coseno de tita y F seno de tita. ¿Por qué? Porque era así, ¿verdad? Entonces, el cateto adyacente es F coseno de tita. Y el cateto opuesto, que sería el mismo que acá, el mismo, el que es vertical, es F seno de tita. Entonces, en el eje X, ¿qué voy a tener? Voy a tener F coseno de tita positivo menos la fuerza de rozamiento que está hacia el lado negativo del eje X. Es igual a masa
por aceleración en el eje X. Voy a dejar acá esta ecuación. Creo que ya tengo todo lo que necesito para poder calcular ya de ahí el valor de θ. Pero voy a armar también la sumatoria de fuerza en el eje Y antes de meternos en la resolución. Sumatoria de fuerza en el eje Y. ¿Quiénes son mis fuerzas en el eje Y? Va a ser la normal, positiva hacia arriba, va a ser la componente de la fuerza, F por seno de θ, positiva también hacia arriba, y va a ser el peso, que es hacia abajo, por lo tanto va a ser negativa. Esta sumatoria de fuerza en el eje Y va a ser masa por aceleración en el eje Y. Ahora, la mujer está arrastrando la maleta sobre el suelo, o sea, en el plano horizontal. Quiere decir que en el plano vertical, en el eje vertical, no tienen aceleración. O sea que voy a tener masa por cero, ¿verdad? Y masa por cero ya termina siendo cero. Así que en el eje Y, mi sumatoria de fuerzas me da igual a cero. Bueno. Lo primero que me pide es el valor de θ. Yo ya conozco la fuerza de rozamiento, conozco la masa, no conozco la aceleración. Como no hay aceleración en el eje Y, esa aceleración en el eje X ya puedo considerar que es la aceleración del cuerpo. Porque la aceleración estaría formada, si hubiesen aceleraciones en ambos ejes, estaría formada por la suma vectorial de esas aceleraciones. Pero como en este caso esta aceleración no existe, o no hay aceleración en el eje Y, entonces la aceleración del eje X termina siendo la aceleración ya del bloque, o de la maleta en este caso. Entonces tengo todo, me falta la aceleración, pero yo puedo, a partir de cinemática, con estos datos, puedo calcular la aceleración. ¿Qué es lo que voy a hacer a continuación? Sé que recorrió 20 metros en 8 segundos a partir del reposo. Entonces, usando la ecuación de cinemática, delta S es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio aceleración por tiempo al cuadrado. ¿Dónde quedó mi posición inicial de esta fórmula? Puse como delta S. Pueden separar si quieren. S es igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo. Pero si paso posición inicial restando, me queda así, que es justamente mi delta S. Por eso yo escribí la fórmula como delta S directamente. Delta S. Para no preocuparme por la posición inicial. Incluso pueden considerar que la posición inicial es cero. Total, si la posición inicial es el punto donde empezó a mover la maleta, evidentemente la posición final va a ser los 20 metros que se desplazó, ¿verdad? No hay problema en cuanto a eso. Entonces, desplazamiento 20, velocidad inicial 0, porque dice que partió del reposo, un medio aceleración por tiempo al cuadrado. De ahí puedo despejar mi aceleración, que va a ser 5 octavos metros por segundo al cuadrado. Que sería 0,625 metros por segundo al cuadrado. Esa aceleración es la que me sirve para calcular el valor de θ. Entonces, voy a borrar esto. Total, ya tengo mis ecuaciones armadas a partir del diagrama del cuerpo libre. En la ecuación 1, entonces, voy a reemplazar ya mis valores. F, que era 30 newton, por coseno de θ, menos la fuerza de rozamiento, que vale 10, es igual a la masa, que acabamos de calcular, que es 0,625. Y de ahí despejo el valor de θ. 30 coseno de θ va a ser igual a 25 por 0,625 más 10, que pasó sumando, ¿verdad? Va a ser 25,625. Entonces coseno de θ va a ser 25,625 sobre 30.
Quiere decir que finalmente el valor de tita va a ser 31 grados, 19 minutos, 56 segundos. Ya tengo entonces cuánto vale el ángulo que forma la correa con la horizontal. Me voy ahora a la ecuación 2. ¿Para qué me voy a la ecuación 2? Porque de esta ecuación 2 yo ya conozco la fuerza, conozco el peso y conozco tita. Voy a poder calcular la normal. ¿Y por qué quiero la normal? Porque eso es lo que me va a permitir a mí calcular el coeficiente de rozamiento cinético. Porque recuerden que la fuerza de rozamiento es igual a mu sub k por la normal. La normal no es igual al peso. Si yo tengo una fuerza inclinada, esa fuerza va a tener una componente vertical. Y al tener una componente vertical, se va a sumar o restar a la normal, dependiendo hacia dónde esté la fuerza inclinada. Si está hacia abajo, entonces se va a restar con la normal. Y eso va a implicar que la normal no es la que tiene que sostener todo el peso. Por lo tanto, no va a ser necesariamente igual al peso. Tengan en cuenta eso en los problemas. No siempre la normal es igual al peso. En algunos ejercicios que por ahí no tienen fuerzas inclinadas, sí podría pasar que la normal sea igual al peso, pero son casos particulares. Entonces, en la ecuación 2, me meto dentro de la ecuación 2 para calcular la normal. Voy a tener n, la fuerza que es 30, por seno del ángulo, voy a dejar una tita para no cargar todo ese ángulo, menos el peso del cuerpo. El peso del cuerpo es 25 por 9,8, masa por gravedad. De ahí despejo el valor de n. Va a ser 25 por 9,8, pasa sumando, ¿verdad? Menos 30 por seno del ángulo que calculé en la primera parte. Y me queda que la normal es 229,4 newton. Que como ven, no es igual al peso. ¿Por qué? Porque el peso, ¿cuánto es en este caso? 25 por 9,8 es 245 newton. No son iguales porque hay una componente de la fuerza que está ayudándole al suelo, o sea que le está levantando un poquito a la maleta, permitiendo que el suelo no tenga que hacer todo el esfuerzo para sostener la maleta. Bueno, y a partir de ahí, mu sub k ya va a ser, despejando acá, va a ser fuerza de rozamiento sobre la normal. La fuerza de rozamiento habíamos visto que era 10 por dato del problema y la normal era 229,4 según lo recién calculado. De ahí me sale que el coeficiente de rozamiento es 0,044. Ya redondeando, porque el cuarto decimal era 9. Dice el problema, un pintor de brocha gorda de 72 kilogramos, Todavía la no dejaste masa, de presentar y nada. Ahora te aviso. dale, un pintor de brocha gorda de 72 kilogramos trabaja en un sillón colgante de 12 kilogramos. La masa del sillón entonces es de 12 kilogramos. Necesita elevarse y con este fin comienza a tirar de la cuerda con una fuerza tal que la fuerza que ejerce sobre el sillón disminuye hasta 400 newton. Entonces esa fuerza que ejerce sobre el sillón es la normal que hay entre el pintor y el sillón. ¿Qué aceleración tendrán el pintor y el sillón? Adoptar que la gravedad vale 10 metros por segundo al cuadrado. Y tengo, la verdad que eso no parece tanto un sillón, pero la idea es la misma, ¿verdad? Es una tabla que está unida de un lado a la polea que es la que le permite subir y del otro lado al pintor que estira de la cuerda.
Bien. Entonces, básicamente esta es la situación que tenemos. Y me pregunta entonces con qué aceleración van a estar subiendo el pintor y el sillón. O sea, al estirar la cuerda, con qué aceleración van a estar subiendo. Lo que vamos a hacer entonces es armar los diagramas de los cuerpos, ¿verdad? Por un lado voy a tener el diagrama del pintor. El diagrama del pintor, por supuesto, va a tener su peso, el peso del pintor, va a tener la normal que hace el sillón sobre el pintor, que va a estar hacia arriba, porque es una reacción a su peso, y también voy a tener la fuerza que está haciendo el pintor. Si yo estiro, o sea, la fuerza que está en esta cuerda, digamos, ¿verdad? Entonces, el pintor está estirando la cuerda hacia abajo para poder elevarse. Si yo corto esa cuerda, ¿hacia dónde se va a ir la mano del pintor? La mano del pintor va a ir hacia abajo. Quiere decir que en realidad la fuerza que está haciendo el pintor, o sea, la fuerza que aparece en la cuerda, va hacia arriba. ¿Por qué? Porque al cortar la cuerda, la mano bajaría. O sea que en realidad el pintor que está estirando, ¿verdad? Tiene una fuerza hacia arriba. Y esas son las fuerzas que actúan sobre el pintor. La normal que hace el sillón sobre él, su peso y la fuerza con la que está estirando la cuerda. Me voy ahora al diagrama del cuerpo libre del sillón. Incluso puedo hacer el diagrama del cuerpo libre del sillón y del pintor en conjunto, ¿verdad? Pero si hago solamente del sillón. Si hago solamente del sillón, entonces, ¿qué van a aparecer dentro del diagrama del cuerpo libre del sillón? Va a aparecer el peso del sillón. No puede aparecer el peso del pintor. Por más que el pintor esté apoyado sobre el sillón, no puede aparecer. En el diagrama del cuerpo libre de otro objeto, no puede aparecer. O sea, para darle nombre, yo no puedo meter en el diagrama del cuerpo libre de B, no puedo meter el peso de A. Nunca, nunca el peso de un cuerpo puede aparecer en el diagrama del cuerpo libre del otro. Lo que aparece es la reacción que hay entre ellos, que en este caso es esa normal. Esa normal en el sillón actúa hacia abajo. ¿Por qué? Porque es la fuerza que hace el hombre sobre el sillón, ¿verdad? ¿Qué más tenemos? Por supuesto que no hay normal para el sillón porque el sillón está flotando ahí, ¿verdad? Mediante la cuerda está eh, elevándose. ¿Y qué más aparece? Aparece la fuerza que actúa en esta cuerda, que como es la misma cuerda, va a tener el mismo valor. ¿Hacia dónde va a actuar? Hacia arriba también. ¿Por qué hacia arriba? Yo corto esta cuerda y ¿qué va a pasar con el sillón? El sillón se va a caer. Entonces, ¿qué está haciendo? Esa fuerza está estirando hacia arriba. Siempre es contrario hacia donde se movería el sistema si se corta la cuerda, ¿verdad? Lo mismo pasa con la mano. Yo corto la cuerda que tiene unido la mano el pintor y entonces su mano bajaría. Entonces quiere decir que la fuerza es hacia arriba. Y tiene sentido porque si yo hiciera el diagrama del cuerpo de la polea, diagrama del cuerpo libre de la polea móvil que en realidad es por la forma que tiene nomás la polea, pero está fija al techo, así que no es móvil realmente. Ahí aparecen las dos fuerzas Fs, esta que va al sillón y esta otra que va a la mano del pintor, ¿verdad? Y las dos son hacia abajo. Entonces, tanto en el pintor como en el sillón tienen que ser hacia arriba, por la ley de acción y reacción. La aceleración de ambos cuerpos, tanto del pintor como del sillón, es hacia arriba. Y es la misma, ¿verdad? Porque los dos se van a mover juntos. Así que ya puedo armar mis ecuaciones. Voy a armar la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Solamente en el eje Y tengo fuerzas, así que va a ser sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a masa por aceleración. Y va a ser normal más la fuerza menos el peso del pintor. Eso va a ser igual a ¿qué? A la masa del pintor
por la aceleración. Voy a reemplazar acá mis datos. Mi normal es 400, la fuerza no conozco, el peso del pintor va a ser 72 por 10, ya que me dice que la gravedad es 10, 720, es igual a la masa del pintor, que es 72, por A. 400 menos 720 va a ser menos 320. Y voy a dejar ahí mi ecuación 1, porque no tengo ni la fuerza ni la aceleración. Por otro lado, si hago la sumatoria de fuerzas en el eje Y del sillón, voy a tener ¿qué cosa? Fuerza F positiva menos la normal y menos el peso del sillón. Es igual a la masa del sillón por la aceleración. Entonces voy a tener F menos 400, que era la normal, menos el peso del sillón, que es 12, su masa, por 10, 120. Igual a 12 veces la aceleración. Voy a cambiar un poco esta ecuación, porque ahora veo que me conviene igualar la fuerza, ¿verdad? Entonces este 320 que estaba restando, voy a pasar sumando, y me va a quedar así la ecuación. La ecuación 1. Y acá lo mismo, menos 400 y menos 120 va a ser menos 520, que voy a pasar sumando también. Entonces me va a quedar 520 más 12 veces la aceleración. Y esa es mi ecuación 2. Y a partir de ahí, como el ejercicio me pide solamente la aceleración, no me interesa el valor de F, lo más fácil para mí sería igualar 1 y 2, ya que los dos son iguales a F. 1 y 2, entonces voy a tener 320 más 72A es igual a 520 más 12A. 12A pasa restando, va a ser 60A, y 520 menos 320 va a ser 200. Entonces de ahí saco la aceleración, que va a ser 10 tercios metros por segundo al cuadrado. Dice el ejercicio, un bloque de 50 kilogramos parte del reposo desde el extremo superior de un plano inclinado, parte del reposo, como indica la figura. El coeficiente de rozamiento es 0,2. Y la fuerza que actúa en el bloque es constante e igual a 98 newton. Esta fuerza dice que deja de actuar una vez que termina el plano inclinado. Entonces el bloque ya queda como un objeto libre dentro del espacio. ¿Verdad? Y les pide hallar el valor de H. Les da ahí unos datos de la gráfica. Les da que la altura del plano inclinado es de 5 metros. El plano inclinado tiene 30 grados. A partir del plano inclinado, de que termina el plano inclinado hasta el suelo, hay una altura h, que es justamente lo que nos pide. Y vemos que el objeto, que evidentemente fue cayendo por el plano inclinado, hasta salir del plano inclinado, va a recorrer un movimiento parabólico y va a caer en un punto que está a 2 metros de la vertical del plano inclinado. Esos son los datos que me da el problema. Y me pide el valor de H. Este valor de H es mi incógnita. Bueno, la fuerza que les marcaba dentro del bloque era una fuerza horizontal. Entonces, vamos a empezar trabajando en la parte de cinemática. Porque, no, perdón, no de cinemática, de dinámica. Porque después
cuando hagamos la parte de cinemática, que es el movimiento parabólico final, nos va a permitir calcular h. Entonces vamos a trabajar primeramente en la parte de dinámica acá. ¿Por qué me interesa dinámica? Porque a mí me interesa saber con qué velocidad el objeto va a salir del plano inclinado. Y para calcular esa velocidad necesito primero la aceleración con la que se va a desplazar el objeto en el plano inclinado. Porque esa aceleración es la que va a generar una cierta velocidad al final del plano inclinado. Entonces voy a trabajar con el bloque en el plano inclinado. Este va a ser mi diagrama del cuerpo libre. El diagrama del cuerpo libre en este caso presenta una fuerza, que es una fuerza horizontal, que es la fuerza que le está estirando. Tengo mi peso, que es una fuerza vertical. Tengo mi normal, que la normal va a ser una fuerza perpendicular al plano inclinado, perpendicular a la superficie de contacto. Y tengo mi fuerza de rozamiento, que como el cuerpo está moviéndose hacia abajo del plano inclinado, por supuesto que la fuerza de rozamiento va a actuar paralela al plano inclinado, pero hacia arriba, ¿verdad? Oponiéndose a ese movimiento. De esa manera entonces tengo mi diagrama del cuerpo libre. Ese diagrama, para mi diagrama lo que voy a hacer es poner mis ejes de manera inclinada. ¿Por qué prefiero poner mis ejes de manera inclinada? Porque de esa forma la aceleración del cuerpo va a coincidir con mi eje X. Porque si yo pongo horizontal mi eje X, entonces ¿qué va a pasar? Si yo pongo así mi eje X y mi eje Y, mi aceleración va a estar inclinada con respecto a mis ejes. Y al estar inclinada con respecto a mis ejes, al hacer mi sumatoria de fuerzas en el eje X, voy a tener una componente de esta aceleración, que va a ser esta componente. Y al hacer mi sumatoria de fuerza en el eje Y, voy a tener otra componente de esta aceleración. Y complica eso, porque si bien puedo hacerlo, puedo resolver de esa manera, voy a tener que descomponer mi aceleración y después combinar mis ecuaciones. Y va a complicar en la parte algebraica al resolver el eje, ya sea el eje X o el eje Y, con la dirección de la aceleración. Como la aceleración en este caso, como le decía, coincide o es paralela al plano inclinado, entonces yo también voy a poner mis ejes paralelo y perpendicular al plano inclinado. Paralelo al plano inclinado el eje X y perpendicular al plano inclinado el eje Y. Bien, a partir de ahí tengo que pensar los ángulos que forman las fuerzas con los ejes. La fuerza, hay dos fuerzas que están inclinadas, porque la normal coincide con el eje Y y la fuerza de rozamiento coincide con el eje X. El peso y la fuerza horizontal son las fuerzas que están inclinadas con respecto a mi eje de referencia. ¿Qué ángulo van a formar? Y voy a pensar, esta línea de puntos es el plano inclinado. O sea que este ángulo va a ser el ángulo que forma la fuerza con el plano inclinado. La fuerza, que es horizontal, con el plano inclinado. Este ángulo, que termina siendo igual a este, por alternos internos. Estas son las paralelas y esta es la secante o transversal. Entonces estos son ángulos alternos internos. Entre paralelas, por lo tanto, van a ser iguales. Y esto va a terminar midiendo 30 grados. Por otro lado, tengo el peso. El peso, que voy a dibujar acá para que entiendan, es vertical. Mientras que el eje Y es perpendicular a mi plano inclinado. Entonces, puedo verlo de dos formas. Si yo quiero el ángulo que el peso forma con el plano inclinado, que sería este, ¿cuánto va a medir? Va a medir 60 grados.
¿Por qué? Porque va a ser el complemento de mi plano inclinado. O sea que este ángulo va a ser de 60 grados. O bien, que es lo más normal, porque si yo uso 60 grados acá, ¿verdad? Voy a tener que calcular siempre ese ángulo. Otra forma es usar este ángulo, que por supuesto va a ser el complemento. ¿Por qué? Porque el eje X y el eje Y son perpendiculares entre sí. Pueden usar el que ustedes quieran. Si usan 60 grados, entonces es el ángulo que forma con el eje X y se mantiene las funciones trigonométricas. Para el eje X va a ser coseno y para el eje Y va a ser seno. Pero si usan este ángulo, que es el mismo que tiene el plano inclinado, que es lo más normal dentro de las ecuaciones, ¿verdad? El mismo ángulo. En ese caso, la componente X es el cateto opuesto. Entonces se usa el seno de 30 grados para la X. Y el cateto adyacente es la componente del eje Y. Entonces en el eje Y va a ser coseno, porque es el cateto adyacente, coseno de 30 grados. O sea que cuando usan este ángulo, vamos a generalizar y llamarle alfa. Acá, la horizontal, la fuerza horizontal forma con el eje X el ángulo alfa que es del plano inclinado. Y el peso forma con el eje Y el ángulo alfa. Entonces, lo normal que si usan este ángulo es que cambien las funciones trigonométricas para el eje X y para el eje Y. ¿Por qué cambiar? Porque el ángulo no es con la horizontal, es con la vertical. Por eso cambian las funciones trigonométricas. En el eje X se usa seno y en el eje Y se usa coseno para esta fuerza. O si no, directamente usan este ángulo, pero este ángulo va a ser el complemento de mi ángulo con el plano inclinado. El complemento no es directamente el ángulo del plano inclinado, sino que es su complemento. Y ahí si usan ese ángulo, sí, se respeta coseno para la X y seno para la Y. Profe, Ya depende de ustedes cómo quieran ecuacionar. Yo por profe, una cuestión de costumbre de ustedes, que es como se les enseña, voy a ecuacionar con este ángulo alfa. Que después vamos a hacerle valer 30 grados, que es el dato del problema, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a armar las ecuaciones. profesor, ¿Sí? o sea que cuando es respecto a la vertical cambian las funciones trigonométricas que era cuando era respecto a la horizontal. Claro, porque cambia el ángulo adyacente, o sea, cambia el cateto adyacente y cambia el cateto opuesto. Si vos tenés una fuerza F y el ángulo es con la horizontal, tu componente horizontal es el cateto adyacente. Por eso es F coseno de alfa, por la definición de coseno. Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. La hipotenusa es la F. ¿Sí Y el entiendo? cateto opuesto es F seno de alfa. Ahora, si el ángulo que vos usás es con la vertical, tu cateto adyacente es el eje Y. Y entonces en el eje Y voy a tener F coseno de tita. Y en el eje X, que es mi cateto opuesto, va a ser F seno de tita. Para el eje X es seno y para el eje Y es coseno. Pero es el ángulo con la vertical. Bien. Entonces, finalizando, voy a armar rápidamente las ecuaciones. Sumatoria de fuerzas en el eje X igual a masa por aceleración. Yo sé que en el eje Y, que es el plano, el eje perpendicular al plano inclinado, no va a moverse el cuerpo se mueve paralelo al plano inclinado. Entonces, en el eje Y no hay aceleración. Aceleración en el eje Y es cero. Y la aceleración en el eje X ya va a ser la aceleración del sistema, porque es la única que hay, ¿verdad? Del bloque, en este caso. No hace falta decir el sistema. ¿Cuáles son mis fuerzas en el eje X? En el eje X mis fuerzas son la componente de esta fuerza inclinada, que va a ser F
coseno de alfa. La componente del peso, que también va hacia abajo yo consideré positivo. Entonces, esta componente va hacia abajo, entonces es positiva. La componente del peso también va a ser positiva. Pero en este caso, como les dije, va a ser seno de alfa. El peso por seno de alfa. Y la fuerza de rozamiento que va hacia arriba, entonces va a ser negativa. Masa por aceleración. Acá tengo todo. Tengo F, tengo alfa, tengo el peso. Podría calcular la aceleración, pero todavía no tengo la fuerza de rozamiento, que es mu sub k por la normal. Mu sub k tengo, pero me falta la normal. Para eso me voy a la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Le dejo ahí a mi ecuación un ratito. En el eje Y dijimos que no hay aceleración, así que la sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser 0, porque va a ser masa por 0, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son las fuerzas en el eje Y? En el eje Y las fuerzas son la normal que apunta hacia arriba, positiva, la componente vertical de esta velocidad, mejor dicho, no voy a decir vertical porque no está en posición vertical, sino que la componente en el eje Y de esta fuerza, que va a ser también hacia arriba, va a ser F por seno de alfa. Y por último, la que va hacia abajo es la componente del peso, que es esta que está acá. Y como es el cateto adyacente, va a ser coseno de alfa. Va a ser menos W por coseno de alfa. De acá sí conozco todo, conozco F, conozco alfa y conozco el peso. Entonces voy a poder calcular sin mayores inconvenientes el valor de la normal. Va a ser el peso, que es 50 por 190 newton por coseno del ángulo, que era 30, menos la fuerza, que es 98, por seno de 30. De ahí saco ya el valor de mi normal. 490 coseno de 30 menos 9,8, perdón, menos 98 seno de 30. Y me sale 375,35 newton. Ese valor de la normal me permite calcular la fuerza de rozamiento, porque la fuerza de rozamiento es mu sub k por la normal. Entonces va a ser 0,2 por ese valor. Y de ahí ya me sale la fuerza de rozamiento, que es 75,07 newton. Ahora sí me meto en la ecuación 1. En la ecuación 1 voy a tener F, que era 98, coseno de 30, más 490 por seno de 30, menos la fuerza de rozamiento que acabo de calcular, es igual a masa, que es 50, por la aceleración. Y de ahí ya puedo calcular el valor de mi aceleración. Va a ser 98 coseno de 30, más 490 seno de 30, menos 75,07, dividido finalmente 50, porque el 50 pasa ahí dividiendo. Y me queda 5,096 metros por segundo al cuadrado. Bueno, ya tengo entonces la aceleración del cuerpo. Voy a copiar acá ese valor, porque ya la parte de dinámica ya está terminada. Puedo borrar ya todo esto. Ahora me meto completo en cinemática para poder hallar el valor de h. En cinemática, a mí me interesa calcular con qué velocidad va a llegar a este punto. Con qué velocidad llega al final del plano inclinado. Pero para eso necesito la distancia del plano inclinado. Entonces me meto primero en trigonometría. Triángulo rectángulo. Tengo 5 metros acá como cateto opuesto. Y yo lo que quiero es la longitud de este plano inclinado. Seno de 30 grados es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Así que L va a pasar multiplicando y el seno va a pasar dividiendo. Y me queda que L vale 10 metros. 10 metros entonces tiene este plano inclinado.
partió del reposo, recorrió 10 metros con esta aceleración, ¿con qué velocidad terminó acá? Voy a llamarle a este punto el punto A. Punto A. Entonces, la velocidad puedo calcular por Torricelli. Tengo que partir del reposo, 0. Tengo que mi aceleración es 5,096 y tengo que mi desplazamiento es 10. Así que va a ser 2 por 5,096 por 10. Raíz de eso me da 10,1 metro por segundo. Con esa velocidad entonces se desprende del plano inclinado. Y ahora ya me voy a la parte de parabólico. Ya sé con qué velocidad va a iniciar su movimiento parabólico. Esa es su velocidad inicial en el movimiento parabólico. La final del plano inclinado, pero es la inicial del movimiento parabólico. ¿Puedo usar la ecuación de la trayectoria? Por supuesto que puedo usar. ¿Puedo calcular el tiempo? También puedo calcular el tiempo. Depende de ustedes. Pueden trabajar en el eje X para calcular el tiempo. Sé que recorre 2 metros. ¿Con qué velocidad inicial? ¿Cuál es la velocidad inicial en el eje X? Va a ser la velocidad inicial por coseno del ángulo. ¿Con qué ángulo sale? Sale con un ángulo por debajo de la horizontal igual a este, porque es opuesto por el vértice. Entonces va a ser un ángulo de menos 30. Si tengo esta velocidad inicial en el eje X, X es igual a velocidad por tiempo. En el eje X no hay aceleración. Sé que recorre 2 metros, que tiene esta velocidad inicial, y de ahí puedo despejar el tiempo. Una vez que tengo el tiempo, ya puedo irme a calcular la altura con el eje Y. ¿Cómo voy a calcular la altura con el eje Y? En el eje Y tengo esta ecuación. Posición inicial, h. Posición final, 0. Velocidad inicial va a ser 10,1 por seno de menos 30. El tiempo que calculé de acá, menos 4,9 por tiempo, que también al cuadrado. Y de ahí puedo despejar la h. Esto es si separo. Yo no hice nada de esto, les dejo propuesto ahí por si quieren hacer de esa forma, pero yo voy a usar la ecuación de la trayectoria. ¿Cuál era la ecuación de la trayectoria? La ecuación de la trayectoria era y es igual a y sub 0 más x por tangente de alfa menos g por x al cuadrado sobre 2b sub 0 al cuadrado por coseno cuadrado de alfa. Por supuesto que si no quieren usar la ecuación de la trayectoria, tienen el otro camino, si no se acuerdan de esta ecuación. Entonces, yo tengo mi posición final, 0, la altura final, el suelo. Mi altura inicial, h. La x, 2. El ángulo con el que sale, menos 30 grados. 9,8. X, que era 2, al cuadrado, por supuesto, porque es x al cuadrado. 2 veces la velocidad inicial al cuadrado por coseno cuadrado de el ángulo de lanzamiento, que es menos 30. Como ven, todo esto conocen. Pueden calcular sin problema h ya de esta ecuación. Este va a pasar acá restando y este sumando, ¿verdad? Entonces va a ser 9,8 por 2 al cuadrado dividido 2 por 10,1 al cuadrado por coseno cuadrado de 30 grados. De menos 30 en realidad, pero coseno de menos 30 es coseno, es igual a coseno de 30, ¿verdad? Así que no afecta. Menos 2 veces tangente de menos 30. Ahí sí afecta el signo negativo porque tangente de menos 30 es negativo. Entonces finalmente h queda 1,41 metros.